Perfecto. Tú vas a fijar, yo te voy a dar la pauta. Comenzamos. Ok, ¿qué tal, internautas? ¿Cómo están? Pues hacía mucho tiempo que no hacíamos estas entrevistas semanales tan interesantes y tan divertidas, y hoy vamos a reiniciarlas con una persona que, Dios mío, yo no sé qué tiene Colombia, que si en México nos regala soldados en cada uno de sus hijos, Colombia nos regala gente creativa, gente llena no sé, yo no sé qué tienen los colombianos, que cada uno de los colombianos tiene una esencia divina, que son personas, bueno, México, el mundo sabe que de Colombia sale creatividad, corazón y sentimientos. En este día tenemos el honor de entrevistar al señor Jaime Horta Díaz. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime. Muy bien. Jaime, ¿me escuchas? Sí, señora, te estoy escuchando. Te digo que muy bien, atento a tus inquietudes. Jaime, querido, naciste en Barranquilla, pero por ahí me enteré de que dices que eres neivano. ¿Por qué? Bueno, porque soy un barranquillero, nacido en Neiva. Aquí hay un dicho, creo que también es español, que el barranquillero nace donde le da la gana. Entonces llevo aquí ya cerca de 20 años de tiempo completo. Así. Y Barranquilla es una ciudad tan amorosa, tan hospitalaria, metropolitana, cosmopolita mejor, que no te distingue incluso si eres extranjero. Aquí hay unas colonias extranjeras muy grandes, bueno, o antiguos extranjeros, italianos, franceses, alemanes, judíos, árabes, ¿no? Y por eso yo digo que soy un barranquillero eh, nació en Neiva. Aquí una tertulia me invitó una vez y me proclamó barranquillero. Y yo les dije que aceptaba, pero a condición de que fuera barranquillero por nacimiento. Sí, nada más. Oye, Jaime, actualmente eres notario 11 en Barranquilla. Podríamos decir, ante todo, que tú eres abogado. Ante todo lo que haces y lo que has hecho. Eres abogado. Buena pregunta. Bueno, en cuanto al notario, acabo de entregar el cargo después de 16 años, o sea que esta es mi primera semana libre. Pero yo he sido abogado, sí, desde niño, yo creo que desde la casa, ¿no? Yo era el abogado de los pobres, el que defendía a los hermanos menores. ¿Por qué? Sí, sí, porque entre los hermanos, cuando somos numerosos, somos 6 hermanos, pues hay discusiones, hay debates. El mayor siempre quiere ejercer tutoría sobre los demás, ¿no? Y también
he sido periodista desde la escuela. Sí, Yo era el que dirigía la escuela, y luego tuve la oportunidad de trabajar en los medios más importantes de Bogotá, también en la redacción de noticias. Sí, así es. Fuiste presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, de hecho, y del Colegio de Abogados de la Universidad de Colombia. Qué bárbara, qué hombre tan movido. Cuéntame, llegaste a ser presidente primeramente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Sí, el Círculo de Periodistas de Bogotá es la organización más importante de los periodistas colombianos. Justamente el año entrante va a cumplir 80 años. Y yo he participado sobre todo en la parte, digamos, editorial, ¿no? En la historia del periodismo colombiano me citan 3 veces, precisamente por obra y gracia de lo que se pudo hacer en el CPB, como editar la revista. Pero hace 20 años estaba muy mal, casi para liquidación, y yo retomé la bandera de revivirlo, y lo revivimos, y sacamos otra vez la revista, y ahí está otra vez el CPB funcionando. El año entrante habrá una gran fiesta, me imagino que me invitarán para los 80 años del CPB. Eso lo acaban de recordar en una revista reciente sobre eso. Oye, más les vale. Y si nos vamos, ahí le hacemos un reclamo. Ah, seguro. Seguro. Jaime, porque tú iniciaste trabajando en los periódicos El Siglo, en el, ¿cómo se llaman estos libros y El Tiempo? ¿Cómo fue que iniciaste ahí? Bueno, como te decía, empecé como periodista de pronto muy joven. Puedo decir, me ufano de eso. No soy modesto, la modestia es un lujo muy costoso. Que en quinto bachillerato saqué el periódico más lindo de la historia de los estudiantes, porque lo pude imprimir en una rotativa de prensa. Quinto bachillerato, y lo sacamos en quinto y sexto, incluso con noticias y con crónicas y con información general. Okay. Esto, ¿no? Cosa que me alegra mucho, me enorgullece mucho. Y luego, eso fue en Neiva, y luego vine a Bogotá a estudiar Derecho en la Nación, y me vinculé también como periodista profesional, de tipo redactor, reportero, ¿no? Y estuve digamos que se hizo una carrera mientras estudiaba en la República, en el Siglo y en el Tiempo, ¿no? Y aunque mi voz no es propiamente el tono para radio, también estuve o me inicié en Radio Super y en Caracol Radio. Sí. Entonces, todo eso lo hacías mientras tú estabas haciendo tu carrera de Derecho. Sí, exactamente. Me vinculé como periodista en un receso, ¿no? Porque la Nacional es como decir la UNAM, ¿no? Con muchos debates, con muchas asambleas, con muchas manifestaciones, en fin. Y luego tuve la fortuna de que un jefe de redacción me acomodó el horario en la emisora para que siguiera estudiando y pudiera seguir trabajando. Además, es uno de esos agradecimientos eternos que tenemos con algunas personas que nos han apoyado en la vida. ¿Cuáles eran en tus espacios, tanto en los periódicos como en la radio? ¿De qué hablabas? ¿Cuáles eran tus no sé, tus obligaciones? ¿Cuáles eran? ¿De qué hablabas? Tus artículos, ¿de qué trataban? ¿Cuál era tu obligación en la radio y en el periódico? Bueno, en la radio mi primer cargo fue redactor de
se llama del distrito, o sea, pendiente de lo que se hacía en la alcaldía, en el consejo municipal, en la ciudad. Luego en los periódicos ya me especialicé en la información económica. Entonces era un redactor económico, ¿no? Y por decirlo así, una especie de economista Ah, muy amateur, bien. ¿no? Luego como abogado pude hacer especializaciones en derechos financieros y en seguros, en Oh, fin, ¿no? En economía. Pero mi énfasis ujú. fue la información económica. Ok, ok, desde chiquitín, desde que desde que estabas estudiando, empezaste con información económica. Sí, sí, podemos decir que un sentido social de la información, sí, señor. Oye, pues muy un reto para un jovencito estudiante, la verdad. Oye, y cuando fungiste como director de la radio de Colombia, porque también fungiste como director de la radio en Colombia, ¿alguna vez, pues, tanto Colombia como México, pues son países un tanto problemáticos, sabemos, sobre todo para las personas que llevamos a cabo actividades en los medios de comunicación? ¿Alguna vez sentiste temor? Bueno, en Colombia hemos gozado de una relativa libertad de expresión. Digo que hemos gozado, ¿no? Eh, yo había trabajado en los medios escritos y en la radio, pero no había trabajado en televisión. Y me vincularon o me vinculé como secretario general de Intravisión, que era el Instituto de la Televisión en Colombia. Y al mismo tiempo, primero me encargaron y luego me nombraron en propiedad director de la Radio Nacional de Colombia. Y fue para mí una experiencia increíble porque yo alternaba los dos cargos, ejercía los dos cargos al tiempo para horror de la Contraloría y del auditor, ¿no? Pero claro que solamente cobraba un sueldo. Pero tuvimos la Uh -huh, oportunidad de ampliar uh la -huh. cobertura, ampliar la programación, el énfasis de la Radio Nacional de Música Clásica, pero aumentamos las horas de música clásica y también abrimos por primera vez un espacio para la Ah, música folclórica colombiana y latinoamericana, ¿no? Eso fue un escándalo. bueno. El día que le Sí. dimos media hora a la Sonora Matancera, un Uh -huh. columnista del diario más importante, el segundo diario más importante, tituló una columna La muerte de la Radio Nacional. Eso fue debate, pero interesante. Ok. Bueno, pues entonces ahí tenías tus piques con los otros periódicos y así, pero nada escalofriante No, no, que a lo mejor te hubieran amenazado porque se publicó algo sobre algún arco o una cosa así, alguna amenaza fea. bueno, amenazas sí no faltaron, pero no quiero decir que el esquema de la radio en Colombia y de la televisión en la época en que estábamos nosotros era un poco el de la BBC de Londres, donde el gobierno era bastante ajeno, ¿no? A los contenidos y a los formatos de los informativos, ¿no? Pero claro, cuando estaba en el periódico, una vez sí fui amenazado, ¿no? Pero nunca tomé esas amenazas eh, en serio como para decir que asilarme o exilio, no. Pero afortunadamente todo salió bien. Pues sí, porque te estoy viendo ahorita, gracias a Dios, estás aquí y no pasó a mayores. Oye, ¿qué es la Superintendencia de Sociedades? Porque también fuiste secretario general de eso. Y yo aquí en México no conozco ese término tan elegante para una actividad. ¿Qué es? Sí, sí. Las superintendencias en la estructura administrativa de Colombia son una especie de ministerios técnicos, digámoslo así, ¿no? Y en el caso concreto de las sociedades, es el sector real de la economía. Entonces, y tú, las 4.000 sociedades más importantes de Colombia tienen que registrarse, reportarse, y el gobierno ejerce una supervisión sobre esas empresas, ¿no? Para mí fue un curso intensivo de derecho económico, que era
primero que todo, conocer y valorar la empresa como unidad de producción y fuente de empleo y de riqueza del país, ¿no? Y yo no la tenía muy clara de los campos universitarios, donde se habla más bien de los monopolios y de los eh, eh, capitalistas, en fin, ¿no? Y para mí fue un curso intensivo de economía y la verdad lo disfruté mucho. Sí, pues me imagino que sí ha de haber sido un gran aprendizaje. Eres economista, eres abogado, eres periodista, y todo salió a partir del periodismo, o sí, ¿no? Sí, sí, como te ¿Así te digo. fuiste conectando o fue a partir de que ya te graduaste de abogado? Bueno, yo te dije, me vine a estudiar Derecho a Bogotá, a la Universidad Nacional, y me enrolé como periodista profesional al segundo semestre. Y luego seguí alternando las dos actividades hasta el punto que ya alguien me dijo, oiga, ¿usted se va a quedar de periodista? Usted ya terminó su carrera de Derecho, y es verdad. Entonces me gradué y me lancé al ruedo como abogado. Ahí fue cuando llegaron las vinculaciones con el sector eh, de la función pública, ¿no? En la Superintendencia de Sociedades, en Inravisión y en el ejercicio profesional y también en la cátedra. Ah, fuiste maestro también. Sí, sí, sí. Muy agradable también la experiencia, pero me agota mucho. Ah, sí, me imagino. Oye, pues quiero comentarles, antes de nada, fíjate, Jaime, que de la tertulia literaria, porque quiero decirles a todos que Jaime y yo nos conocimos en una tertulia por internet, que es la Tertulia Literaria Internacional. Y me están diciendo aquí, me están reclamando que no se pueden meter. Déjame mandarles la liga, porque no saben ni qué onda, ya ves cómo son. Permíteme un segundo. A ver, déjame les digo. Gente, a ver. Ay, a estas personas. Ya. Muy bien. Continuamos con nuestra entrevista, pero es que esta gente, ya sabes cómo son. Hola. Bueno, oye, Jaime, además de todo lo que has hecho en tu vida, eres un prolífico escritor. Y en una de tus entrevistas comentaste que eres una persona tan ocupada que tus libros los escribes en tus tiempos libres en tu celular. ¿Es así? Es verdad. Aunque ahora me acabo de liberar de esa responsabilidad de la notaría, pero estos libros yo los había escrito o empezado mucho antes y eh, digamos, los terminé, los refilé y algunos los hice en el celular, en los tiempos libres, de pronto en la madrugada, de pronto un poquito al mediodía, ¿no? Y también he usado las redes sociales, exactamente el Facebook, como libreta de apuntes. Me parece genial, ¿no? Tú vas escribiendo y si tienes el cuidado de conservar, y guardar y de pronto acumular y corregir, vas elaborando un texto que puede ser, ¿no? Mañana un libro. Uh-huh. Sí, qué maravilla vivir en esta época, ¿verdad? Que se Sí, sí, pueden hacer tantas cosas a la vez. y así, señora. Así es. Las obras de Jaime Horta van desde obras educativas hasta obras literarias de ficción. La verdad es que sus libros son para cualquier tipo de
de lector. ¿Cuál fue tu primer libro, Jaime? Bueno, como era notario, me tocaba escribir de derecho, ¿no? Lo digo como una justificación, ¿no? Porque pues hay notarios que han escrito sobre poesía y sobre historia, en fin. Pero mi primer libro, yo era una deuda con la sociedad, ¿no? Ahí, como abogado, yo tuve algunas acciones públicas, acciones populares, que tramitan ante los jueces constitucionales, y una de las mayores satisfacciones de mi vida fue haber logrado tumbar en Colombia, eliminar una obligación milenaria que existía en el país, y también debe estar en México, de pagar primero para reclamar. Si a ti te llega el servicio, la factura de servicio de energía eléctrica por 1 millón de pesos, y tú dices, ese no es el consumo mío, hay un error, la ley te obligaba a pagar 1 millón para reclamar. A partir de mi demanda y la sentencia que dictó la Corte, no, señor, No. usted no está obligado a pagar, ¿no? Usted reclame lo que tiene que hacer y pague lo que crea deber. Eso fue un avance. Pues mire, para mi satisfacción, el mayor tratadista de derecho administrativo de España me envió una carta felicitándome, porque yo le dije que ese tema lo había aprendido, lo había manejado con él, con sus libros, con sus tratados de derecho administrativo. Entonces, fueron 3 cositas más así que me permitieron elaborar como un formato de defensa del derecho, de defensa mejor de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que se puedan reclamar incluso en casa. Y digo que hasta los niños tienen que darse la oportunidad en casa de dar explicaciones antes de ser sancionados, ¿no? El principio de la presunción de inocencia, el Claro. principio del derecho de defensa, ¿no? que aplica y debe aplicar en todos los escenarios. Esa fue una gran satisfacción. Sobre esa base, el libro de derecho, ¿no? Después salió un libro de economía, derecho económico, pues que recogía parte de mis experiencias de periodista, parte de mi experiencia como profesor de economía en las facultades de derecho, y para mi satisfacción, pues uno de mis alumnos en la facultad de derecho fue el anterior presidente Iván Duque y el fiscal general. Eso no habla mucho de mi edad, sino más bien de la precocidad de ellos, ¿no? Fueron alumnos, pero poco podemos contar que tuvimos un presidente de la República sentado, y lo tengo Sí, son ubicado. jóvenes. Sí, lo tengo ubicado perfectamente, bien peinadito, bien vestido, ahí en el salón preguntando, y se quedaba este último y todavía iba al escritorio a preguntar temas de economía, ¿no? Y ese libro también lo hice con... Y eran buenos alumnos. Oye, sí, era bueno. Él y el fiscal también, el fiscal de la Nación, Francisco Barbosa, los dos fueron alumnos y aplicados y buenos estudiantes, ¿no? Cosa que, es más, yo he creído encontrar en algunos discursos del presidente, ¿no? Mensajes que yo les di sobre temas económicos, en el sentido de tener la economía al servicio del país, al servicio de los habitantes, y no al revés, ¿no? Y reconocer a la empresa, Claro. como una magia, ¿no? Que le permite a las personas comprometer parte de sus ingresos, de sus ahorros, en un proyecto económico que le puede generar utilidades o pérdidas, pero que también crea empleo y también impuestos para la nación, ¿no? Hubo otro librito. Qué satisfacción. Sí, Fueron dos, ¿verdad? De dos, derecho. sí, van dos. Escribí también un libro sobre las últimas 24 horas de Che Guevara. Alguien me preguntaría, ¿cómo así que un notario escribiendo sobre ese personaje? Ese, yo te quiero preguntar. Sí. Qué barbaridad. Yo te tengo que preguntar de ese libro, por favor. Sí. Qué fascinante realmente
presenté ese libro, me parece muy wow, o sea, me sacó un wow, donde afirmas que el Che pudo haberse salvado con 40 millones de dólares. ¿Cómo obtuviste esa información? No sé, o sea, ¿acaso el gobierno boliviano o algún otro camarada del Che solicitó ese dinero para su liberación? ¿O qué onda? ¿Cómo estuvo eso? Sí, ¿De bueno, dónde primero, sacaste esa información? Y sí, platícanos. sí. Primero, permítame decir que cómo así que un notario escribiendo sobre el Che Guevara, alguien dirá que es un asesino, un demonio, en fin, o un ángel para otros. Pero yo lo dije con una cosa muy sencilla, Aisber, ¿no? Escribí sobre este perfil sobre el Che Guevara para que los comunistas sepan quién no era Che Guevara y para que los capitalistas sepan quién era Che Guevara. Porque la propaganda pues lo ha desdibujado y su personaje fantástico, sin duda uno de los más importantes de Latinoamérica del siglo pasado, ¿no? El dato de los 40 millones de dólares me lo contó el profesor, un periodista, Luis Villar Borda, que era el corresponsal director de la UPI, ¿te acuerdas? La United Press International. Él era el corresponsal en Lima y después Sí. se dirigió a Bolivia cuando el tiempo este de la guerrilla del Che y se hizo amigo del presidente René Barrientos. Y Barrientos fue el que le contó exactamente a él, ¿no? Él tiene un libro también sobre el Che Guevara, ¿no? Y yo me encontré en la vida con Luis Villar en el tiempo justamente como jefe de redacción, ¿no? Y luego en la redacción del libro incluso intercambiamos cartas con Luis Villar. Lo que pasó es que al Che, yo había escrito una columna antes del tiempo en la página editorial y preguntaba si el Che había sido traicionado por Fidel Castro. Y yo digo que categóricamente podemos decir que no y sí. No y sí porque pues llegó una forma muy precaria, ¿no? A dirigir ese movimiento allá. Y los cubanos no querían comprometerse mucho o públicamente con esa aventura del Che y de alguna manera quedó solo, ¿no? Otra cosa es que el Che tenía que, no podía quedarse en Cuba, ¿no? Y de hecho, esas fueron diferencias muy serias con Fidel Castro y con la nomenclatura cubana, ¿no? Mucha gente se preguntaba, ¿y qué habrá que decir nuevo del Che? Pues sí, muchas cosas. Para mí, el tono que quise poner en ese libro fue el de la película Diarios de Motocicleta, ¿te acuerdas? Producida por Robert Redford y con Gael García como actor. Es Ah, fabulosa no, porque, no la vi. claro, es un muchacho de 20 años, 22 años, que inicia el recorrido por América en una motocicleta con otro compañero de otra facultad, tal vez de biología, ¿no? Imagínate tú, salir de Argentina por Bolivia, Perú, pues en Chile nomás se le dañó la motocicleta, ¿no? Y luego siguieron en lo que y llegaron hasta, hasta Colombia o incluso siguieron a Venezuela, ¿no? Y unos soñadores, es decir, lejos de cualquier consideración política, estaban conociendo el mundo, ¿no? Y a esa edad entraron al Cusco y escribió una crónica sobre el Cusco y luego fue corresponsal deportivo en los juegos, tal vez unos juegos panamericanos. De manera que sí se habló de esa suma de dinero, pero en ese momento no había interlocutor, porque Okay. Cuba no podía ver nada de lo que había pasado en Bolivia. Entonces, realmente el Che murió porque murió. Bueno, porque no tenía cómo resistir, ¿no? De hecho, eh, de hecho el sector que han escogido para el campo guerrillero era el menos recomendado de todos, ¿no? Incluso la población campesina no estaba luchando por tierras, ¿no? Al contrario, acaba de pasar una reforma agraria
en Bolivia que de alguna manera había resuelto esa aspiración, ¿no? Sí, la gente estaba como estableciéndose y el Che sí, andaba todavía ahí de metiche. sí, Es y la de verdad. metiche. Y además, no hubo ni un solo campesino que se le uniera a la guerrilla. Eso dice mucho, ¿no? De la falta de un estudio amplio, aunque él creía que con 100 hombres más hubiera hecho alguna acción importante a nivel político. Eh, Esa fue la experiencia, ¿no? Y un ejemplo, porque él escribía todo, es el diario en Bolivia, donde es un diario como de desesperanza, de que no había nada que hacer, de que estaba prácticamente perdido, ¿no? Estaba solo, claro, Solo, estaba solo. solo porque Y, y esto que dices dime, de, solo por, bueno, porque Cuba le negó el apoyo, ¿no? Tan pronto descubrieron que el Che estaba sí. en la guerrilla, ¿no? Y eso hay toda una fábula de cómo se supo que él estaba allá. Entonces Cuba cortó la comunicación y hasta el enlace en La Habana fue llamado a Cuba y el Che y sus compañeros quedaron ahí a la diestra, pues, ¿no? De lo que podía pasar, ¿no? Sin armas, Sí, claro, sin hambre, sin dormir, como unos andrajosos, como efectivamente terminaron todos. claro. Cuba tenía sus propios problemas como para andar lidiando con el nefasto ese que andaba de revoltoso. Claro, Y claro. en tu libro nos dices por qué con 40 millones de dólares se pudo haber salvado, Sí, ¿verdad? sí, Por porque eso hay que comprar ese libro. seguro, se consigue en internet. Eh, la idea del precio para René Barrientos, presidente que después murió en un atentado de un helicóptero, pero por causas naturales parece, eh, era lo mismo que había hecho Cuba con los invasores de Bayaco chinos, que los devolvieron a Estados Unidos previo el pago de un dinero o una máquina, unos tractores, ¿no? De alguna forma, Barrientos trató de aplicar la misma fórmula para devolver H, pero nadie lo rescató. Yo lo digo en el libro, ningún país, ningún partido, ningún grupo reclamó el cadáver. Solo el hermano de Roberto Guevara de la Serna en La Sí, Paz dándolo y se lo negaron. se lo negaron. Se lo negaron porque le decían que no estaba, que ya lo habían enterrado, que lo iban a deportar, en fin, ¿no? Y, 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 y la verdad es que ya lo habían asesinado, porque fue un asesinato puro y simple, ¿no? Preso, Sí, indefenso, eh, sin ninguna posibilidad ni de escapar, ¿no? La orden era matarlo, pero por las directivas del gobierno boliviano, ni siquiera fue la CIA. Aquí también aclaro esa cosa, no. ¿no? Y además, tenían una consigna y era no dispararle al rostro, cosa que coincidió y que de alguna manera facilitó, ¿no? Que el rostro del Che fuera uno de los más famosos y publicitados del mundo. Hasta el punto que han hablado del Sí, que Che, sí, sí, no, la verdad es que sí es lógico que el gobierno boliviano lo hubiera matado porque pues ya estaba todo más o menos estable y andaba ahí de chismoso, como lo decimos. Um, como les decía, los libros de Jaime abarcan todo tipo de, 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 de lectores. Sin embargo, personalmente. Ese libro es muy lindo. Platícame de ese, antes de iniciar con lo que yo quería decir, platícanos de ese libro. bueno, con motivo de los bicentenarios, ¿no?
se avecinaba 2010 en Colombia, 2009 en Ecuador, y está pendiente la batalla de Ayacucho de este año, en noviembre, ¿no? Que fue la batalla definitiva de las tropas independentistas contra España, ¿no? Entonces yo quise escribir un libro en capítulos unitarios para rescatar, reivindicar, Muéstranos la portada. ¿no? Ya ahí podrán ver la influencia del notario. Pégalo. Con la firma autógrafa de Simón Bolívar, de Santander y de Antonio Nariño, que fue nuestro principal protagonista en las guerras de independencia. Y Ajá. decía que todavía en Colombia, Sí. y me imagino que en México, se discute sobre la calidad, el valor, los méritos de nuestros libertadores, ¿no? Que fueron unos grandes hombres en Colombia y en Venezuela particularmente, y bueno, y también en Perú, Quito, Perú, Ecuador y Panamá, ¿no? Bolívar y Santander pues dejaron una huella inmensa de amores y de odios, pero finalmente digo que se reconciliaron en la historia por las razones que menciono en el otro libro, ¿no? Sí. Era Tú que eres fan de Bolívar, ¿verdad? Eres súper fan de Bolívar. yo soy el único fan de los dos, ¿no? De Bolívar y de Santander, porque Bolívar, un genio militar sin duda, y Santander, abogado, y ese abogado le ponía un poquito de control al militar, ¿no? Hasta el punto que le decía, general, usted no puede ir para Perú porque usted no tiene facultades del Congreso. Entonces todo era de acuerdo con la ley. Por eso en Santander el propio Bolívar reconoció al hombre de las leyes. Y creo que ha sido una característica importante de lo que ha sido también el desarrollo jurídico y político de Colombia, ¿no? Sí. Sí, ese libro es muy interesante, realmente ver tu punto de vista sobre estos dos personajes es muy interesante y te saca como del típico imagen que tiene uno de esas personas de la historia tan importantes. ¿Qué otros libros has escrito, Jaime? Bueno, ¿Escribiste los dos. uno que se llama Collages? Sí. Eh, pero ya con ese antecedente, digamos, de economía, de derecho, en fin, de historia, pues mi primera aventura literaria fue la historia de un perrito, Ginger Come Flores, que lo empecé escribiendo, como decirlo, ¿En ese orden? sí, ¿En ese orden los escribiste? sí, Después del de Bolívar, te sí, brincaste a Ginger Come Flores. Flores, ¿no? ¿Sí? Un perrito, sí, empecé a escribir como en el celular, ¿no? Y le enviaba a los amigos y hasta que alguien me dijo, oye, pero públicalos, recógelos. Y bueno, así salió Ginger. Y era verdad que comía flores. Un perrito que salíamos al parque y él buscaba unas flores pequeñitas y como podía se las ingeniaba para recogerlas. Y la señora del aseo del edificio se la llevaba también en una poterita, ¿no? Y yo nunca había tenido perrito. Y digo que ese perro me reconcilió también con los perros, porque yo le tenía cierta fobia no en el sentido de odio, sino de miedo a los perros. Y esta me reconcilió con eso, ¿no? Y se forman unas familiaridades, unas afinidades con las mascotas que uno las ve en las historias, son reales, ¿no? Porque empieza uno de pronto a exagerarlo o a magnificarlo, pero los animales son muy inteligentes, son muy cariñosos, son muy leales, son muy afectuosos, ¿no? Y, y saben conquistarte, ¿no? Hasta lo que te gusta, como te ubican, ¿no? Y yo quería un perrito y mi mujer quería un gato y entonces encontramos un perrito que se parecía a un gato, ¿no? El Pug tiene esta carita así toda recortada y las orejitas negras, ¿no? Y el color durazno, como lo describo, ¿no? Una mascarita negra de
cola enroscada como un cinnamon roll y pelo con olor durazno regado por toda la casa. Después de Ginger, Sí. entonces, y como un remanente del libro de historia, bueno, digamos que lo antecedió Collage. Collage también fue un ejercicio literario, ¿no? Ya con más libertad, donde hacíamos ejercicios sobre el amor, el desamor, las noticias, las obsesiones, ¿no? Eh, ¿Es poesía o son microrrelatos? ¿O pensamientos? ¿Qué son? pues un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Por ejemplo, hice una especie de versión actualizada de los pecados capitales del padre Astete. No sé si en México conocieron al padre Astete, ¿no? Que era una lectura obligada en las escuelas hace 50 años. Decía quién era cristiano y por qué era cristiano y qué significaba. Entonces yo, del pecado de la soberbia, extraje este tema, el granito de arena. El nuevo dirigente político prometió un granito de arena para alcanzar el desarrollo económico, resolver las necesidades básicas insatisfechas y lograr la paz del país. Invitó a deponer los odios, reclamó un poco de tolerancia con los violentos para apaciguarlos, llamó a conciliar a todos los grupos de presión y prometió reducir la corrupción a sus justas proporciones. Aquí hubo un presidente que lo propuso. Dijo que las cosas serían diferentes si cada uno aportara un granito de arena. Finalmente, convocó a los empresarios a invertir en el país, a los sindicatos a deponer sus intereses económicos, a los ciudadanos a tener confianza en sus dirigentes y a todos a aportar un granito de arena. Solo pedía otro granito de arena. De granito de arena en granito de arena, este país se va a convertir en un desierto. Eh, tengo un... El Ginger, volviendo a lo de Ginger, Ginger fue este libro que escribiste después de tus dos libros de economía, de derecho y el de Bolívar y Sí, Santander, ¿así es? así ¿Sí? es. Sí, Entonces fue como, Ginger fue como una tranquilidad, una transición, como sí, para despejarte de todo esto que tenías en tu cabeza, del derecho, de la economía, de la historia, ¿no? sí, sí, como una Así fue. liberación. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mensaje de Ginger al final de todo? Bueno, pues mira, es que son varios mensajes, ¿no? Porque yo digo que Ginger odiaba la violencia. Y es verdad, en televisión le ladraba hasta a los soldados que salían con fusiles o uniformados, ¿no? A los animales grandes, a los mamíferos, a los carnívoros. Eh, eh, ella, yo aproveché para aquí empezar diciendo, Ginger se ha vuelto indispensable. Desde su llegada a nuestra casa, nada volvió a ser igual. Todo tiene que ver con ella. La televisión se volvió un espectáculo adicional por su cuenta. Seguramente piensa como yo que el televisor es una ventana por donde entran fantasmas que deambulan por la casa. Y para completar el cuadro de Ginger se nos perdió. Y mira, convulsionamos por lo menos 2 ciudades buscándola. Y la encontramos, ¿no? La encontramos. Y hasta las emisoras de radio de mis Me amigos, encontraron, claro. sí, mis amigos de la W Radio con Julio Sánchez Cristo, eh, también la promocionaban. Por esos días estábamos con el tema del CPB y entonces decía que se perdió el perrito del CPB, ¿no? Y una vez me llamaron al teléfono de mi casa, decirme que lo tenían en Fusagasugá, un pueblo que queda aproximadamente a 1 hora de Bogotá. Allá nos fuimos y lo recuperamos y estaba jugando con los niños. Le encantaban los niños, oía una vocecita infantil y se iba para allá. Y se metía a jugar con el balón. Obviamente les quitaba el balón y se lo quería llevar. Y entonces el juego era que los niños correteándole y ella en su salsa, ¿no? Eh, Encantada. sí, yo
No se trata de reemplazar a los niños con mascotas, pero digo, es sí darles la trascendencia, la importancia que tienen nuestros hermanos menores, como yo les digo en alguna parte, ¿no? De compañía, de tranquilidad y hasta de ayuda para las personas que la necesitan como apoyo, incluso emocional. Oye, entonces después de Ginger vino el de collages. Sí. Así es. Así es. Sí. El tema de las obsesiones. ¿Qué es este libro que trae muchos pensamientos, recuerdos? Sí. Y sí. Todo esto que nos dijiste, ¿no? Lo que nos contaste, que es un pequeño cuentito, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Cuenticos como... ¿Alguno tienes historias tuyas? Bueno, ¿personales? Sí. ¿Tiene algunas sí. cosas personales ese libro? Yo creo que sí. En el fondo, pues lo que uno escribe son cosas que le ha pasado o que le han pasado a otros, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a ver, esto son cosas de pronto de observación, de detalles, ¿no? También un capítulo se llama Taller de Poesía Erótica, que los amigos de la radio... eso me gusta, sí. Eso me gusta, platícamelo todo. Es una página nomás. Alguien me dijo, falta, no, es suficiente. ¿Cómo una página, Jaime? Dice, el deseo. Se tomó la pastilla, desvistió con ternura al amante y se acostó a su lado a la espera de que llegara el deseo. Ese es el deseo. Otro. ¿Y ya? Sí, un taller apenas. Labios. Los labios, aunque me refute la Liga Internacional de Dactilografistas, son únicos como las huellas digitales. Unos parecen alas de pájaros, otros desplumados, pero sensibles, y no falta alguno que imita las de un murciélago, sin intimidar. Conocen el idioma del amor, solo hay que leer los labios y pueden llevar al cielo porque están diseñados para volar. Ay, qué bonito, lindísimo, lindísimo. Te felicito. Ahí admiten todas las clases de labios, ¿no? Sobra la explicación. Alas. Sí. Especialistas del New York Times descubrieron que el cuerpo femenino tiene alas exactamente 4 para volar en pareja. Y un haiku. El sexo de mi amor es una ventana de vaivén que lleva al cielo. Ese fue el taller de poesía erótica. Y también pues, hay historias de amor que pueden tener algo autobiográfico. No todo mío, no voy a presumir ¿no? de eso. Pero, por ejemplo, noticias que la estamos viendo todos los días. Lumpen paramilitares y paraguerrilleros. El irrespeto de guerrilleros y paramilitares de los elementales derechos a la vida y a la libertad los ha autorreducido a vulgares terroristas y asaltantes de caminos. Por respeto a los militares honestos, propongo sustituir la expresión paramilitares por paraguerrilleros o lumpen paramilitares. Los verdaderos paramilitares son los guerrilleros. De tanto odiar a sus rivales han terminado por parecerse. Los une el sindicato del miedo, de la tortura, del dolor y de la muerte. Es lo mismo. No creo que alguno se vaya a ofender por la comparación con el otro. A ver si encuentro las historias de amor. 27. Estos son historias de amor. Una. Acordaron una relación libre y en la primera fiesta que la llevaron se fue con un amigo que le presentó. Se volvieron a ver
pero no le dio tiempo al reclamo. Víctima de su propio invento, le dijo, sin ruborizarse, la culpa era de él que los había presentado. Ella era más libre que la relación. 2. Es como otro taller de historias de amor. Mujer de decisiones, el día de la primera cita, apenas estuvieron solas, le dijo de una, quítese los pantalones. Obedeció sin apelar. Ella misma se le acomodó encima y pasó lo que tenía que pasar, como dicen las señoras. El protagonista le dijo a este corresponsal, en medio del océano de ego machista, que no iba a presentar denuncia penal por violación, pero que se sentía rumbeado. 3. Cuando al fin se animó, le dijo que la quería. Ella contestó, bien. Pero sí o no, ella siempre fue clara. El hecho de acostarnos no quiere decir nada. Antes de que pudiera decir algo, le remató con un tiro de gracia. Se empeliculó. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Se empeliculó, es que está haciendo un drama. Ah, ok. Sí, sí, Oye, ese de collages me late muchísimo. Me late mucho. Ese no alcancé a leerlo, pero sí me late mucho. Me gustan las historias cortitas, así simpáticas. El libro que me leí completito, de principio a fin, que es un libro que inicia de una manera muy, muy solemne, muy formal, que te platica de historia. Y a lo largo de ese libro, de esas narraciones, terminas de una forma muy hilarante, muy, muy simpática. Estoy hablando del libro que publicaste el año pasado, Historias y Ficciones. Realmente, amigos internautas, te recomiendo este libro de Historias y Ficciones de Jaime Horta Díaz. Es una obra de arte. Jaime, qué manera o sea, wow, mira, realmente ahí te das cuenta que eres abogado, cómo tu manera de investigar, eres un gran periodista, ahí lo reflejas, lo dejas plasmado. Aprendí muchísimo en este libro, tu manera wow, eres un gran escritor, Jaime, cómo enlazabas el presente, el pasado, eh, las concepciones del futuro. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este libro? Bueno, fíjate tú que este libro es casi que el resultado de los anteriores, porque del libro de historia retomé las frases más significativas de los personajes colombianos, ¿no? Y esto es lo que me permite concluir de la reconciliación de Bolívar y Santander, que es justamente la frase más impresionante que digo de la historia colombiana. Cuando Bolívar escribió ya a 17 días de morir, escribió una carta desde Barranquilla al presidente de la República diciéndole textualmente, el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos, ¿no? Y yo digo, esta frase debería estar enmarcada en las oficinas, en los halls, en todos los espacios, ¿no? Porque seguimos en la misma lucha, ¿no? Seguimos, entonces, si llega el nuevo presidente, los que estaban no lo quieren aceptar, ¿no? Eh, eh, Aún dentro de los mismos partidos tradicionales hay odios irreconciliables, ¿no? Y que lo dijera Bolívar frente a su mayor contradictor, porque es que ellos se quisieron mucho, ¿no? Y, Sí. y incluso Santander estaba nombrado embajador en Estados Unidos para la época de la conspiración contra Bolívar. O sea que no es cierto que Santander haya participado en la conspiración. Santander, exiliado, se iba a unir al ejército libertador en México y en Cuba, ¿no? Pero, pero tu ánimo de abogado, pienso que lo llevó justamente a conciliar y a sembrar las bases de la organización civil de la República. Fíjate que en Colombia solo hemos tenido
una dictadura en 2 siglos de independencia, ¿no? Y una dictadura que fue impuesta por los partidos tradicionales mismos para tratar de lograr un acuerdo de paz, ¿no? Fue el siglo pasado la del general Rojas Pinilla, consentido por los partidos tradicionales, hasta que ya se valentonó y se quería perpetuar en el poder. Y entonces ahí sí hubo una revuelta, como se diría, un estallido social para deponerlo en el gobierno. Y este libro yo lo quería hacer así, que realmente son 2 en 1. La primera parte son historias más o menos, ¿qué te digo? Especiales, un poco a la imitación de, ¿te acuerdas de Stefan Zweig, de los momentos estelares de la humanidad, ¿no? Y yo cuento, por ejemplo, el combate en que murió el padre Camilo Torres, que lo llevaron, murió en el primer combate, lo llevaron sin entrenamiento militar, y él pretendía hacerse a su primera carabina en el combate. Pues ahí lo mataron, ¿no? Sí, claro. Sí. De carne de cañón. Carne de cañón, ¿no? Por experiencia, por irresponsabilidad, en fin. Tengo un capítulo corto, son más cortos todavía, de García Márquez, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, ¿no? Que me encanta porque él siempre había dicho que no quería ser abogado. No es verdad. Su obra jurídica, o mejor, sus novelas, tienen una estructura jurídica, ¿no? Y él como estudiante hizo un año completo en Bogotá y le tocó, y curiosamente fue el compañero de curso del padre Camilo Torres, ¿no? Y ambos escribían de poesía, ¿no? García Márquez, pues, tiene poemas, un poco a la manera de los poetas que estaban de moda, ¿no? Románticos. Y también Camilo también participaba en un suplemento literario del periódico de Plinio Apuleyo, que después fue el amigo de García Márquez. Y la otra parte del libro, volteando el libro, te encuentras con otro libro, que son las ficciones. Las ficciones empiezan con un capítulo completo del mayordomo abusivo que se apropió del condominio. Y eso aplica para los presidentes, aunque está concebido sobre la base del administrador de un condominio, de un conjunto residencial, ¿no? Ese señor hace y deshace en el conjunto y nada. Y mucha gente cree que lo está haciendo bien y el hombre está haciendo negocios con todo, hasta el metro que pavimenta de calle, ¿no? El servicio de acueducto. Y eso fue verdad, ¿no? Porque la ficción también es real. Trató de apropiarse de un parque de la urbanización como si fuera un baldío, ¿no? El de la señora que empezó a limpiar. Y que crecieron árboles. Claro. ¿No? Entonces, limpiaba los árboles como administrador para que no se llenaran de monte, pero era pensando ver cuál se iba a coger después, ¿no? Ficciones. Ficciones, hay un retrato de una compañerita de la facultad. Sí, ese está muy interesante, por cierto. La pequeña burguesita. Sí, ese está buenísimo, buenísimo. Y sabes que ahí te lo voy a confesar. Cuando estuve, pues, conociéndote a ti también, haciéndote la investigación. ¿Cómo? Y por las cosas que tú has dicho, ¿no? Esa pequeña burguesita también podía ser iceberg. Oh, sí, guerrillera también. Sí, porque era de izquierda, pero sin mucha formación política, ¿no? De hecho, tuvimos una discusión sobre el manifiesto comunista de Carlos Marx y yo le dije, pero si es que esa es una canción al capitalismo. Léete el primer capítulo del manifiesto comunista y dice que los capitalistas hicieron maravillas más grandes que las pirámides egipcias y que las cruzadas, ¿no? Y aunque en el cuento
la protagonista muere, la verdad es que nunca la volví a ver, pero fue una experiencia sin duda. Entonces sí es real. Esta chica es real. ¿La conociste? Sí, la conocí, por supuesto, ¿no? La conocí eh, y era así, ¿no? Eh, ¿Y fuimos novios? ¿Y fuimos sí, novios? sí, fuimos novios, pero ninguno ¡Eh! sabía. ¿Y la señora Horta está escuchando esta entrevista? Ella afortunadamente no está, ¿no? Sí. Hay un capítulo, no sé si lo viste, El secuestrador idealista. Ujú. Yo sostengo que los secuestradores son delincuentes, pero atroces, ¿no? Y este es un caso real, pasó en Santander. Dice, el jefe de la banda de secuestradores estaba eufórico el día de la cita para el pago del rescate. Habían pasado 3 largos meses y una sola noche interminable de sufrimiento para la víctima y la familia, pero el jefe guerrillero parecía embriagado en su concepto personal del heroísmo. Cuando le entregaron el dinero en efectivo, en 2 bolsas plásticas oscuras, coincidencialmente las mismas utilizadas para botar la basura, alguien de los negociadores preguntó si querían contarlo. Estamos entre gente honorable, se anticipó a responder el cabecilla de los plagiarios con falsa cortesía, como si tuviera que decir 2 veces lo mismo para que le creyeran. El cuento termina, es que el secuestrado tantas veces oyó que eran honorables los secuestradores, que dijo, qué tal que fueran unos hijueputas. Ah, sí, no, y si leí ese, se me hizo muy simpático que dijera el secuestrador, somos honorables, somos gente honorable. Honorables, imagínate. ¿Creen que hay una honorabilidad en el secuestro y en la tortura? Aquí en Colombia ha habido casos de torturados no de un día ni de dos, de 1 año, de 2 años, de 5, 7 años, encadenados y con candados al cuello. Eso es monstruoso, ¿verdad? Y no puede haber ninguna justificación, ni moral, ni política, ni menos jurídica de esos delitos. Imposible. Sí, Imposible, la verdad sí, sí, es tremendo eso. Pero es, bueno, esperemos que pronto termine eso. sí, Oye, y en este libro, solamente tengo que decirte que estoy en desacuerdo en sí, una parte. sí. Dices tú, firme, con una afirmación tremenda, que deberían meter a prisión a los cirujanos plásticos Ajá, por atentar contra el físico de las personas, sí, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. La verdad es que yo creo que sí los acusaría, pero por atentar contra el bolsillo de las personas. Oye, es imposible, es imposible pagar algo con esas personas. sí. Son los médicos más careros del mundo, se echan miles a los bolsillos porque te inyectan no sé qué aquí, aquí, acá y te jalan el pelo y ahí va todo mundo, son millones, son más ricos que los de corazón, que los que hacen operaciones de corazón abierto. ¿Qué onda con eso? Sí, seguro. Es que yo lo que digo es que abusan. Por ejemplo, un cirujano plástico que te prometa que te va a dejar como, a ver, una modelo hoy, ¿no? Es una mentira. Uh-huh. Y los jueces hoy en Colombia, por lo menos, y pienso que es una tendencia universal, están graduando la medicina estética como una obligación de resultado, ya no de medio como es la medicina tradicional, ¿no? Son Y mercenarios, son mercenarios sí, los, esa por gente. supuesto, ¿no? Y además inventándose falsas necesidades. Yo digo, ¿no? Una muchacha de 15 años, ¿qué tiene que rellenarse de siliconas? Es increíble, exactamente, qué necesidad, están haciendo necesidades creadas, y que son cosas que van a pasar de moda. Hace
5 años estaban de moda las Kardashian, aquellas caderas y cinturitas, y ahorita está de moda estar así de flaca. Claro, Entonces, todas esas que se pusieron siliconas y pompas de mentira, ya están otra vez de regreso con el plástico para que les quite todo lo que se pusieron. claro, Entonces, claro. Y es además tremendo. inyectando polímeros y inyectando químicas, ¿no? Que ha creado problemas en muchas personas, en muchas mujeres. Reacciones alérgicas. Total, Sí. total, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, esa cirugía de nariz, salvo accidentes, salvo casos realmente que lo ameriten, ¿no? Sí, que no Pero, pueda respirar eh, y cosas así. cosas así. Pero mira, te puedo asegurar, porque yo trato de documentarme, ¿no? Que de 10 muchachas que se han hecho cirugía de nariz, incluso, que es como era la más rutinaria, fácilmente la mitad no han quedado satisfechas y ya son Sí. irreversibles, ¿no? Uh-huh. Y la cirugía de senos, se sabe que tienen que sacarlas, tienen que cambiarlas, tienen que Tienen que destruirlas. repetirla, sí. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, esa es mi prevención contra los cirujanos plásticos, ¿no? Uh-huh. Y te lo sostengo. Muchos casos de cirugías plásticas son verdaderas lesiones personales, ¿no? En la cara, eh, eh, Oh, en sí. los, en los, Sí. en, en los senos, por supuesto, ¿no? En los glúteos, ¿no? Eso es Eh, nefasto. Eso es todo espantoso. posible, ¿no? ¿No? Además, incómodos, en fin. Pues yo creo que sí. ¿Cómo te sientas en esas cosas? Se sientan y botan, ¿no? Algo así. Yo no sé. Oye, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Tienes algún libro en mente? Ay, sí, muchos, ¿no? Muchos. Mira, eh, tengo que escribir algo sobre notaría, por supuesto. Tengo el título, pero es que yo concibo el notario como un ser al servicio de los demás. Yo me sentí como notario, como un curita medieval, bautizando gente, porque los notarios de Colombia llevan el registro civil de nacimientos, casando parejas con todas las variaciones de las parejas del mismo sexo y en fin, ¿no? Uh-huh. Y, y expidiendo los certificados de defunción. Yo, sin autorización, sin ley que lo permitiera, hice el primer matrimonio en el mundo por celular. Y luego, ya cuando había el Skype y las teleconferencias, lo hicimos por, eh, por telecámaras, sí, por cámaras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un matrimonio que es una institución muy vieja, donde la persona que no puede acudir al despacho eh, se hace representar por un apoderado. Y está Uh-huh. bien, bienvenido el apoderado. Pero yo le di chance al que se está casando que participe en su boda tuve uno en Tenerife, en Canarias, tuve uno en Canadá, ¿no? Que por lo menos esté ahí presente y mira, y la gente lo asumió y lo aceptó, vestido de paño completo, con Uh-huh. corbata, ¿no? Y con su copa de Jerez, ¿no? Para celebrar, Ah, qué ¿no? maravilla, qué Sí, maravilla. sí. Y creo que hoy en el mundo la nueva figura del notario cada día va siendo la de un componedor, la de un conciliador, ¿no? Están ejerciendo hoy por hoy muchas funciones que antes ejercían los jueces, porque es que los procesos judiciales son interminables y hay Uh-huh. muchos casos donde se pueden resolver los conflictos Uh-huh. mediante la conciliación, mediante el acuerdo, mediante la fórmula de la mediación, ¿no? Entonces, el libro se llamaría Camino a la Notaría, ¿no? Y lo tengo de alguna manera avanzada. Mi mayor proyecto, si lo puedo terminar algún día, es sobre la línea histórica, los virreyes de la Nueva Granada, ¿no? Wow, Que, no, eso te sí, va a tomar tiempo. mucho, Uh-huh. mucho. Y también, pues, aplica para hablar de los virreyes del Perú, ¿no? Y los virreyes, porque en últimas hubo dos virreinatos,
el de, ¿no? El de Nueva España y el del Perú, del cual salieron los demás. Entonces tengo bastante avanzado el tema, pero yo tengo un poco de conflicto sobre el tema este de las independencias. Yo, por ejemplo, niego la colonia. Me parece inapropiado hablar de colonia. Yo digo, éramos virreinatos de España. Y incluso he lanzado por ahí alguna hipótesis de que la guerra de independencia fue una guerra entre españoles, ¿no? Porque ahí no participaron los indios, Sí. ni Tupac Amaru, ni Atahualpa, ni los mexicanos. Hidalgo. Bueno, algo sí, ¿no? Pero todos, digo, quiere decir nativos. Al Sí, contrario, no, pero Hidalgo era español. El claro, puro Hidalgo. todos. Bolívar también era español. Santander también era español, ¿no? Y fue como un malentendido de la metrópoli que no quería reconocer derechos a los hijos de los españoles que estaban en América, ¿no? Y ese fue el germen de la independencia. Pero en el fondo también había un conflicto mucho más importante, que era las ideas de la Revolución Francesa, de la Ilustración, frente al absolutismo que predominaba todavía en España, ¿no? Con Cuarto y Fernando VII, que fue el último de esa cosecha. De manera que siempre quedan cosas para trabajar, ¿no? No sé si habrá alcance para algo literario. Puede ser. Pero estamos... Entonces, ¿vas a regresar a la onda del derecho y todo eso con lo que quieres hacer sobre las notarías? ¿Ese sería tu primer proyecto? Sí, porque es que el derecho yo lo veo, siempre lo he visto como una regla de conducta, ¿no? Ideal, ¿no? Muy bien. Que a veces se rezaga de la realidad, ¿no? Ok. Pero igual es la que nos va a dar finalmente la uniformidad y la obligatoriedad de la convivencia pacífica. Ese es mi concepto del derecho. Entonces vas a regresar, tu próximo proyecto es este libro sobre la figura del notario. Ese es tu próximo proyecto. Eso es lo que yo quiero, señora, ¿no? Está padrísimo. Me encanta la idea. La verdad es que es una idea muy moderna, es su generis. Sí. Muy bien, te felicito. Sobre todo, Iceberg, que lo hago con un concepto de que sea para todos, ¿no? Que un día llegó a la notaría un señor, digámoslo, moreno, negro, ¿no? Muy humilde. No digas eso porque aquí en México eso es muy malo. No, ¿cómo se dice? De color. No sé. Bueno, No sé, pero eso es muy despectivo. pues decimos con cariño. En la casa nuestra éramos dos grupos, los blancos y los negros. Yo era el comandante de los negros, ¿no? Tampoco era tan negro, ¿no? Así debe ser. Sí, pero el tema es que el señor llegó y me dijo, doctor, yo quiero traspasarle mi nombre a mi casa. Yo pensé que era que le quería escribir el nombre de él allá en la fachada, ¿no? Pero lo volví a pensar y dije, no tiene razón. Ese es el derecho de propiedad, que le podemos poner nuestro nombre a nuestra casa o poner la casa a nuestro nombre, ¿no? Y estamos en un proceso educativo, pedagógico, para que las personas formalicen sus propiedades. Y te aseguro que ocurre también en México y ocurría mucho en Perú, en Colombia, donde las personas, pues sobre todo que donde los desarrollos urbanos se han hecho por vías de hecho, ¿no? Y ya son indiscutibles sus posesiones, pues
esas propiedades están fuera del mercado financiero porque no se pueden dar como hipotecas, no se pueden convertir o transar en el mercado. De alguna manera alimentan el mercado negro, ¿no? Entonces, Ok. sería como la motivación detrás del proyecto de una especie de notaría para todos. Ajá. Está padrísimo, de veras te aliento a que lo realices. Y Sí, yo creo sí, que no te vas a tardar mucho porque pues, ya te sabes todo. No, sí, casi todo. Así es. está padrísimo. Oye, como tú sabes, esta transmisión, además de publicarse en el Centro Intercultural Rosario Castellanos, también aparecerá en el libro azul, que es este libro azul. Este Está bien. libro azul es un chismógrafo. ¿Sabes qué es un chismógrafo? Bueno, sí, tengo idea. Bueno, yo te voy a hacer 5 preguntas. Más bien te voy a decir 5 frases. De esas frases, tú me vas a decir lo que piensas. Algo chiquito, profundo, lindo, para saber como un poquito más sobre tu personalidad y tu alma. ¿Te parece bien? Me parece bien. Ah, te va. La primera. Libertinaje versus libertad de expresión. Eh, Aquí ya se ha dicho, ¿no? Preferible unos medios eh, en libertinaje que controlados. Controlados nunca. Muy bien. Ah, primer mundo. Bueno, hoy vivimos unas economías múltiples. Dentro de cada país tenemos primer mundo y tercer mundo, ¿no? Pero soy optimista en el sentido de que la globalización es un tema de mi segundo libro de Derecho y Economía. La globalización nos va a permitir eso, ¿no? Volver al concepto de la aldea global. Ok, esperemos. Yo también estoy de acuerdo con eso. El más grande amor. Uy, sí, hay muchos amores. Yo creo que el mundo sin amor no puede funcionar, ¿no? Eh, el, yo creo que hay que empezar por quererse a sí mismo, porque si uno no se quiere a sí mismo, no puede dar tampoco amor a nadie, ¿verdad? Creo que hay que promover el amor como un valor cultural, ¿no? Por encima del poder y de la autoridad. Ok, ok, me gusta. Sistema judicial. Como soy abogado, creo en el derecho y creo en los jueces, ¿no? Creo que el juez, yo tenía el concepto de que el juez era la función más importante dentro de la estructura del Estado, hasta que fui notario y el notario tiene como función garantizar la verdad. Entonces, los jueces que fallen, que cumplan sus funciones con libertad, con autonomía. En la Roma antigua quemaban a los jueces corruptos. Ujú. Ok, nos quedamos un poco congelados. Y Sí, por último, opinión pública. me encanta la opinión pública, ¿no? Eh, y el Internet nos permite, nuevamente, nos ha igualado a todos, ¿no? Porque nos ha vuelto también eruditos, ¿no? Y bienvenida a la opinión pública, pero con información completa, como ha dicho la Corte Constitucional en Colombia, ¿no?
Porque aquí mucha gente cree que libertad de opinión es para decir cualquier barrabasada, incluso cosas absurdas o cosas ilegales. No, bienvenida la opinión pública con todas las garantías, con información suficiente. Qué bonita frase para terminar, que la opinión pública es aceptada, pero sin decir barrabasadas, como dices tú, me encanta esa palabra. Sí, creo. Jaime, fue realmente un placer esta charla, conocerte, conocer tu trayectoria tan interesante. Eres un personaje muy interesante, eres una persona sumamente inteligente, realmente te admiro. Gracias por darnos esta charla. A nombre del Centro Intercultural Rosario Castellanos, te lo agradezco de corazón. A ti, Aymer, estoy pendiente de ti, te sigo en el chat de la tertulia literaria y me encanta casi todo lo que digo, lo que dices. Igualmente, Jaime, realmente espero que esta amistad perdure mucho tiempo. Recibe un abrazo de mi parte y muchas gracias a nombre del Centro Intercultural Rosario Castellanos, a nombre del Libro Azul. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto en la tertulia literaria internacional. Muchas gracias nuevamente, Aymer, y muchas gracias también a los que nos siguieron de la tertulia y a los amigos que se hayan podido asociar a esta entrevista. Quedamos a tu disposición. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.